Hola, buenos días a todos en Australia, buenas noches en Latinoamérica. Mi nombre es Julio Quintero, soy agente registrado para efectos migratorios en Australia desde hace 17 años, director de Education and Migration Group. Hoy nos acompaña Diego, que es nuestro director de marketing en la compañía, y queremos desde luego abordar todos estos cambios y anuncios que ha hecho el gobierno en las últimas semanas. Em, Hemos querido hacer esta reunión o webinar con ustedes para principalmente contestarle las preguntas que tengan. Sabemos especialmente los que están dentro de Australia y los que van a venir, que se están documentando, que es muy importante tener información cierta y objetiva con respecto a sus diferentes circunstancias para que puedan tomar decisiones de qué sigue dentro de sus procesos, tanto los que quieren estar de manera temporal en Australia, como los que tienen una aspiración a tener un estatus de residencia permanente acá en este hermoso país. Entonces, vamos a revisar de manera general los diferentes aspectos que el gobierno ha venido anunciando. Vamos a revisar qué de eso ya está firme, es decir, que ya está operando, qué son solo anuncios y de esos anuncios y de eso que está operando, cómo puede afectar los procesos más comunes de manera general para los que están aspirando a un proceso migratorio. Y desde luego, pues la idea es contestarle las preguntas que tengan. Entonces los invitamos para que nos pregunten. Diego está pendiente de las comunicaciones que ustedes nos envíen, las preguntas, sus dudas, para irlas resolviendo en la medida que se vayan presentando. Bien, entonces básicamente el marco general es, tenemos un cambio o una reforma migratoria que el gobierno de Australia anunció el año pasado, en el mes de diciembre. Derivado de ese cambio, que tiene como objetivo principal reestructurar el esquema, se anunció un plan de acción. Ese plan de acción tiene varias etapas. La primera etapa son cosas que se implementaron de manera inmediata. La segunda etapa es cosas que se vienen implementando y que su efecto son el 1 de julio. Y la siguiente etapa, digamos de manera corta o próxima, es en el mes de diciembre. Entonces de eso hay cosas que el gobierno desde el punto de vista administrativo puede hacer cambios rápidos. Hay cosas que tienen que hacer un proceso legislativo. Eso quiere decir que tiene que ir al Parlamento y el Parlamento tiene que aprobarlo para que sea una modificación a la ley, tienen que publicarlo y tiene un efecto. De esto que se está anunciando, hay algo muy importante que deben saber, es que si hay cosas que afecten a personas que están desarrollando procesos, por ejemplo, que están estudiando un posgrado y la edad les afecta porque redujeron a 35 años la posibilidad de la visa de graduado, entonces se espera que el gobierno, ojalá sea así, no lo ha anunciado, pero ojalá sea así, dé un proceso de transición, de un periodo de transición, lo que típicamente han hecho gobiernos anteriores, que es anunciar la nueva ley con efecto desde la fecha en que empieza, pero dan un periodo de gracia para las personas que ya venían desarrollando procesos con esa expectativa de culminarlos. En el caso concreto de la visa de graduado, sería para permitirle a las personas que ya tienen más de 35 años, que están haciendo cursos de posgrado especialmente o cursos técnicos con miras a obtener una visa de graduado más adelante, que les permitieran en un periodo de gracia, mi aproximación a eso serían 2 años, para que puedan terminarlos, puedan concluirlos. Entonces, todo el mundo está con esa expectativa, ojalá sea así, para que las personas que venían ya con procesos adelantados puedan concluirlos. Pero eso no está en firme, son solo anuncios. Bueno, entonces tienen que tener mucho cuidado con eso porque no todos la información que aparece en las redes sociales es de efecto inmediato. Entonces hay que tener un poquito de, investigar un poquito más con respecto a eso o escucharnos a nosotros para que los podamos orientar de la mejor manera. Bien, entonces ese es el tema general. Tema general. Luego viene el tema concreto del plan de acción. Después de eso ya, por ejemplo, el salario para las visas de trabajo se incrementó. Eso se hizo de una vez, que ahora son $70,000 el salario mínimo esperado para una visa de trabajo. Esa es la visa 482 y la visa 186, que son las visas de trabajo disponibles en este momento. Luego viene el cambio más grande que todo el mundo está escuchando, que es la visa de graduado. La visa de graduado, la visa subclase 485, que tiene dos posibilidades para ser obtenida. Una es cuando
alguien estudia un curso técnico, un curso vocacional, que llamamos los cursos BED, por un periodo de 2 años. Esos estudios tienen que estar o conllevar a una ocupación o profesión que esté en la lista de largo y mediano plazo en este momento. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que la persona tenga menos de 45 años. Entonces, eso va a cambiar a 35 años según el anuncio que hizo el gobierno a partir del 1 de julio. Lo tercero es que tengan un nivel de inglés. Entonces, el nivel de inglés actualmente es de 6. Entonces, y mínimo, perdón, 6 en promedio, mínimo 5 en cada banda, si se toma como referencia la prueba IELTS. En este momento el anuncio es que entraría en firmes el 1 de julio, es 6.5 en promedio, tomando como referencia el IELTS, mínimo 5.5 en cada banda. O sea, sube 0.5, que es más el criterio general que ha implementado el gobierno para subirle a las pruebas de inglés, es 0.5. Entonces, esa es la visa de graduado cuando hacen un curso técnico, entonces tiene todos esos requisitos. Entonces, ¿qué va a cambiar fundamentalmente? De una vez se lo comunico en la nueva propuesta. Es que el que estudie un curso técnico o un curso vocacional, si ya tenía en su país un título universitario, por ejemplo, un ingeniero civil que viene y estudia cocina, decidió estudiar cocina porque eso es lo que le gusta y a la vez tiene la posibilidad de desarrollar un proceso migratorio. Entonces, en este momento se puede pedir la visa de graduado, no hay ningún problema si cumple con los requisitos de los cursos, el inglés, lo que les acabo de mencionar. Si en el nuevo esquema, en el nuevo anuncio que se va a implementar, que seguramente se va a implementar, es que ya si tenía esa carrera de ingeniería ya no puede hacer una visa de graduado por ese camino. Es decir, estudiando un curso técnico ya no va a poder pedir una visa de graduado si anteriormente ya tenía una calificación mayor. ¿Sí? En este caso, para el ejemplo, ingeniería. Si tiene una profesión en el momento que va a hacer una visa de graduado, la única posibilidad que tiene es por el otro camino que establece el sistema, que se llama Post-Study. Post-Study es el camino para las personas que hacen cursos de Higher Education, bien sea la carrera o un Bachelor Degree o un posgrado, que en este caso lo más común son los máster, que tienen que tener una duración de 2 años. Entonces, si hace un máster, tiene una visa de graduado, ya no tiene que estar en las listas, sencillamente cualquier máster se puede y le da la visa de graduado por 2 años. Entonces, en este momento cualquier persona que tenga cualquier profesión puede usar los dos caminos sin ningún problema. Con la nueva propuesta es solamente si ya tiene una profesión puede usar el camino de post-study. Conclusión, dicho de otra manera, si ya tiene una profesión y quiere tener una visa de graduado posteriormente, tiene que tener un posgrado. Si no tiene profesión y quiere hacer un curso técnico, entonces puede hacer el otro camino de la visa de graduado, que es para personas que estudian cosas técnicas sin haber tenido una carrera anterior. Para nuestro mercado latino, o todos los que provienen de países de Latinoamérica, es muy común, yo diría que el 95% de las personas, es un estimado, tienen ya una profesión, tienen un título universitario. Eso quiere decir que si su pensado es venir a estudiar a Australia, tener una visa de graduado que le permita tener experiencia laboral después, porque la visa de graduado permite trabajar todo lo que quiera, es para eso, para tener experiencia laboral, tiene que hacer un curso de posgrado. Si no tiene estudios, si no viene a hacerlos acá, entonces pues tiene que hacer este curso técnico, le permitiría hacer la visa por el lado del curso técnico. Entonces tenemos esas dos posibilidades, esos son los dos cambios que se anunciaron. Tenemos el gran cambio, digamos que es eso. Y lo que esperamos es que haya unas medidas de transición que les permita a los que vienen desarrollándolo poderlo concluir. Si no dan la medida de transición, pues entra en vigencia y si tiene los requisitos, pues a la hora de pedir la visa le van a otorgar y si no, pues no la puede pedir. Tendría que mirar otras alternativas, que eso es, me imagino, la cantidad de preguntas que nos van a hacer con respecto a esas alternativas. Bien, eso con respecto a la visa de graduado. Luego, ¿qué sigue? El otro gran cambio que se viene trabajando es el nivel de inglés. Entonces, el nivel de inglés se incrementó para todos los aspectos de las visas. Porque el gobierno de Australia considera, y lo cual es cierto, que el inglés es parte fundamental de todos los procesos, tanto de visas temporales como de visas permanentes. Y se requiere que las personas tengan el mejor nivel de inglés para que puedan
vincularse a la fuerza laboral, es decir, que tengan los requisitos para la visa de graduado, los requisitos para la visa de residencia permanente y sobre todo que tengan el nivel para poderse desenvolver en un ambiente laboral en Australia, porque la idea es que todos estos programas son con el objetivo de poder suplir la deficiencia de mano de obra calificada que tenga Australia en ese momento, que lo manifiesta a través de unas listas. Entonces ahorita vamos a hablar de las listas. Entonces, conclusión, con el tema del inglés, punto 5 más de lo que venía estructurado. Incluyeron también el inglés como uno de los requisitos para las visas de estudiante. Entonces, voy a hacer un paréntesis ahí. Las visas de estudiante tienen un cambio significativo, es que ahora, para poder hacer lo que llamamos nosotros un paquete de cursos, o sea, un pathway con varios cursos en una sola visa, que sean diferentes a inglés, o sea, inglés y otra cosa, la persona tiene que demostrar que tiene un nivel de inglés. Y no lo puede demostrar como antes, que tenía una prueba o hacía un curso y ya con eso podía entrar a otro curso, sino tiene que tener una prueba oficial. Porque el Departamento de Migración durante el proceso de la visa lo puede solicitar. Entonces, una de las razones es esa. La segunda razón es que es una recomendación de nosotros que se mida frente a esas pruebas, que son las pruebas oficiales, que la persona sepa realmente qué nivel tiene, de tal manera que si va a ingresar, por ejemplo, a un posgrado, la universidad o la institución educativa tenga claro cuál es su nivel y basado en eso él pueda estimar cuántas semanas de inglés tiene que hacer para entrar a ese posgrado. Entonces, tienen que tener, yo diría, recomendación grande, presenten una prueba de inglés para saber en qué están. Segundo, si van a pedir una visa diferente, que tenga cursos diferentes a inglés o adicionales a inglés, pues tienen que demostrar que tienen un nivel. Si van a estudiar solo inglés, pues no. Sencillamente van a estudiar inglés, no tienen que tener prueba de inglés. Esa es una diferencia. Pero básicamente ahora el gobierno lo que hace es énfasis, dice, ok, usted quiere estar acá, usted quiere continuar sus estudios, tiene que demostrar que tiene un nivel de inglés. Que antes no sucedía, antes sencillamente se inscribía en un curso y la institución decía, ok, con ese otro curso que hiciste aquí en Australia es suficiente para nosotros. Entonces es un llamado también a todos para que tengan en cuenta que el criterio de la lengua, tanto para estar aquí, vivir acá y trabajar aquí, es muy importante. Entonces, nuestra experiencia es que muchas personas no le dan la importancia que se merece el idioma, lo dejan como de lado o solamente con llegar a algo que les permita desenvolverse, ya con eso quedan satisfechos y no continúan sus estudios de inglés. Entonces, la idea es que en la primera etapa, normalmente cuando llegan, logren continuar con sus estudios de inglés para que lleguen al mejor nivel posible y ahí desarrollar, pues obviamente, sus cursos o sus visas de residencia permanente aquí en Australia. Esa es una recomendación muy grande de parte de nosotros. Entonces, el segundo aspecto, aparte de lo de la visa de graduado, entonces, cómo se vuelve el inglés importante también para las visas de estudiante. Bien, otro aspecto es la lista de ocupaciones en demanda. Entonces, hay una gran preocupación de mucha gente. Mi profesión la van a sacar de la lista, no está en la lista, está en esta lista y probablemente no quede. Entonces, lo que anunció el gobierno es, a partir de la propuesta en diciembre, es que, y es una institución que está delegada, probablemente me equivoque en el nombre porque no soy muy bueno con los nombres de las instituciones, pero este es Skills Australia, creo que se llama así. Entonces ellos están delegados para determinar con la industria qué necesidades de profesiones tiene Australia. Entonces a ellos los delegaron para elaborar una lista que contenga lo que se necesita, lo que no se necesita y lo que probablemente se necesita para que se haga una consulta con la industria. Pero esta lista que se publicó y esta lista que está en evaluación es para las visas de trabajo. ¿Sí? Es específicamente para las visas de trabajo, no es para las visas de Skill Migrants todavía. Entonces, ¿cuál es la composición de la lista? La lista es el gobierno manifiesta que quieren, entonces hay listas para visas de trabajo, hay listas que sirven para visas de trabajo y visas de residencia, ¿sí? Pero este caso específico es para las visas de Short Term Skills, que es las visas de trabajo, especialmente la visa 482. Entonces, tienen que tener en consideración eso. Porque de acuerdo a esa definición de lista es que se pueden hacer las visas de sponsor, dicho de otra manera. Entonces, pero el gobierno está dentro de su política, no lo podemos abandonar ahí. Ah, ok, eso es solo para las visas de trabajo porque el gobierno está revisando las listas que están actualmente para Skill Migrants para hacer lo mismo, para publicar unas listas acorde a las necesidades actuales. Bueno, y se va a generar una nueva visa también
que es la visa que va a suplir esa necesidad de trabajadores dentro del programa de Skill Migrants. Eso está dentro del plan. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Conclusión, en este aspecto de las listas, hay que esperar a que las publiquen. Está algo que ya se sabe que va a quedar, algo que ya se sabe que no va a quedar y algo que está en revisión. Pero entonces tenemos que esperar a que la publiquen y para qué aplica. Bueno, antes de tomar decisiones. No pueden, si está haciendo un plan de estudios basado en algo que puede cambiar o no puede cambiar, pues lo mejor que puede hacer es analizar qué necesita Australia dentro de su economía. Si le gusta eso que la economía necesita, esa profesión, esa ocupación, y orientar sus esfuerzos a eso. Como resultado de eso, seguramente va a estar en una lista y va a conseguir su estatus de residencia en Australia si le agrega el ingrediente del inglés. Bien, en el caso de los que están estudiando y quieren llegar a tener a través de estudio la posibilidad de permanecer acá en Australia. Entonces, algo que hay que considerar. Entonces, por ahora no hay pánico, es decir, hay que esperar. En este tipo de cosas, mi experiencia es mejor esperar a que se hagan los cambios. Cuando ya estén los cambios establecidos, entonces tomar decisiones cómo me afecta o si no me afecta, porque hay muchas personas que están haciendo un camino, hacen cambios y no pasa nada. Siguen por su camino exactamente como estaba planeado. Bien, bien. Y por último, la implementación, bueno, la implementación del proceso ya lo mencioné, es para este año. La mayoría de conceptos que el gobierno publicó para cambiarse son este año. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora, Diego. Sí, igual les recuerdo, nos pueden dejar sus preguntas, bien sea a través de Instagram, los que nos están viendo por Instagram, o a través de Facebook, los que nos están viendo por Facebook. Ya tengo varias preguntas aquí en fila. Y pues vamos a pasar entonces a esta etapa, que es la etapa de las preguntas. Bien. Entonces, por Instagram, Carla nos preguntó, yo tengo 37 años y estoy averiguando para pedir visa de estudio por un posgrado de 2 años. O sea que con estos cambios luego no podré aplicar a postgraduate. Correcto. De acuerdo a los cambios anunciados, si queda establecido con 35 años la edad límite, no tendría la posibilidad de pedir la visa de graduado o de posgrado en Australia. Sin embargo, eso no quiere decir que tú no puedas realizar tus estudios de posgrado. Tú puedes venir a hacer tus estudios de posgrado y regresar a tu país, o si durante esos estudios tienes la oportunidad de un trabajo en tu profesión y derivado de eso tienes experiencia laboral anterior en tu país, puedes tener una visa de trabajo también, ¿sí? Es decir, el hecho de que no haya una visa de graduado no quiere decir que las personas no puedan desarrollar sus planes de estudio. La visa de graduado es complementaria al estudio para que la persona pueda tener una experiencia laboral en Australia, ¿sí? Entonces tienen que considerarlo así, no es que mucha gente ha llegado a mi oficina y dice, bueno, entonces ya se acabó todo. No, usted puede No puedo hacer, estudiar. no puede estudiar, o sea, no puedo hacer nada porque no hay visa de graduado. No, la visa de graduado es algo que el gobierno ofrece para que puedan tener una experiencia laboral en Australia. Entonces, por ahora el anuncio es que se va a cambiar. Si ese cambio opera, pues no tendría la posibilidad de la visa de graduado, pero tiene la posibilidad de la visa de estudiante si quieren hacerlo. Ok. Acá tengo otra pregunta. Entonces vamos a pasar a unas preguntas de Facebook. Ya ahorita vuelvo con Instagram. Las estoy intentando hacer en orden cronológico de llegada. Vale. Entonces, tengo una pregunta de Michelle Reynoso que dice, ¿qué pasa si no terminé mi carrera en México? ¿Contaría como que ya tengo profesión anterior? No, definitivamente no, porque no la tienes. La consideración de que ya tienes una carrera es porque la terminaste y tienes un título. Pero que hayas hecho parte de eso, no tienes el título, no lo tienes. ¿Lo tienes o no lo tienes? Ok. Otra pregunta, Viviana nos pregunta en Facebook, si tengo un tecnólogo en mi país y acá estoy haciendo un BED, ¿tengo derecho a la postgraduate o qué camino me conviene? Si tengo un tecnólogo y estoy haciendo un BED, ¿tendría Sí, derecho? es el mismo nivel. La propuesta es que si ya tienes un título superior en términos de un bachelor degree, si tienes un bachelor no puedes hacer un curso, pero si tienes un curso técnico que es de la misma área, no tendrías problema en mi opinión, siempre y cuando esa ocupación que está, o eso que estás estudiando te dé la posibilidad, porque está en la lista actualmente para hacer la visa de graduado y tenga los otros requisitos de inglés y que la duración del curso sea de 2 años, o los cursos sumen 2 años. Ok, aquí hay una pregunta de Gina, nos dice, esa es en cuanto a tiempos de reclutar. Entonces dice, si mi visa fue negada por haber aplicado a un BED siendo profesional y se me dice que no tengo pruebas suficientes para regresar a mi país, Mm. ¿podría aplicar de nuevo a, a un posgrado maestría inmediatamente o debo esperar un tiempo? Entonces, Bueno, ahí estamos, hay varias suposiciones ahí. sí, Una es que estás fuera de Australia,
que si estás fuera de Australia y te negaron la visa porque no tienes razones genuinas para venir a estudiar, una de esas es que no demostraste que tienes razones para regresar a tu país. Se espera que haya un cambio de circunstancias en ese, para poder volver a aplicar. sí, en lo que está pasando en tu vida en este momento, ¿sí? Es decir, si no tenías aspectos financieros o familiares para tener razones para regresar a tu país, pues eso debería cambiar. Entonces tiene que haber un periodo decente donde tú digas, ok, decente, llego más de un año, 2 años, algo así. Donde tú puedes decir, mire, todo esto que presenté yo en su momento, que eran mis circunstancias, cambiaron y ahora quiero hacer un posgrado. Lo que sí no te recomiendo, y no creo que nadie te vaya a dar una carta de oferta, es que si te acaban de negar la visa, te escribas en otro lado y te digan, sí, te vamos a dar la carta de oferta sabiendo que te negaron una visa en los momentos actuales. Sí, lamentablemente es así. Entonces, la visa de estudiante cuando están fuera yo digo, es un solo tiro y hay que darlo bien. Ok. Carlos Mancilla nos pregunta por Instagram, Diego, ¿cambios en Skill Migrant para enfermería? ¿Hay algo anunciado? No, bueno, es basado en la recomendación que les hice hace un rato. Hay cosas o aspectos de la economía en Australia que no van a cambiar, independiente del sistema que esté operando. Una de esos es la deficiencia en profesionales de la salud, ¿sí? En educación, en ingenierías, en information technology, que son como las 4 áreas, en mi opinión, tienen como independiente de que esté pasando, tienen más proyección en el futuro, independiente del esquema que se esté manejando para reclutar a esas personas para Australia. Entonces, mi opinión es que no, enfermería va a seguir. Ok. Luigi nos pregunta por Facebook, si ya estoy realizando un BED, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para cambiarme a un programa de posgrado? Ya realicé un pregrado en mi país. Entonces quiero hacer la transición de BED a Ah, posgrado. posgrado. Me imagino que ya estando acá, entonces, ¿cuánto tiempo Sí. tendré que esperar? Entonces, hay varias consideraciones ahí. La primera es cuánto llevas estudiando. Lo segundo es que te acepten en el sitio del posgrado que quieres hacer ahora. O sea, si vas a hacer un cambio, si la visa ya está aprobada, tienes un periodo de tiempo para estar estudiando acá. La condición de esa visa es estudiar. Entonces, hiciste un enrollment con un curso técnico, ahora entonces vas a cambiar. Entonces, esa transición del cambio tienes que hacerla con mucho cuidado. Lo primero es decir que vas a estudiar en el posgrado, hacer la inscripción y que la institución universitaria o la institución de educación te dé la oferta. Con esa oferta tienes que hacer la transición de salida del sitio donde estás. Entonces hay varias consideraciones ahí. Primero, la ley establece que debes llevar 6 meses o más estudiando el curso principal. Entonces hay algo que tienes que resolver es que la institución donde estás te dé la carta de salida, que se llama la release letter. Entonces, normalmente las instituciones tienen un procedimiento para eso y las razones donde ellos aceptan que se haga o no se haga. Cuando tú vas a cambiar de institución educativa y la institución educativa no tiene la posibilidad de ofrecerte lo que quieres hacer en ese siguiente paso, pues obviamente lo que se esperaría es que te den la release letter, ¿sí? Porque vas a pasar de algo técnico a algo universitario. O sea, es ascendente. En ese caso se puede hacer. Lo que no pueden hacer es bajar. Estar en un curso universitario y decir, quiero bajar a un curso B, porque para eso tendrías que pedir una nueva visa. Bien. Cuando estás en un curso técnico, o sea, un curso de inferior categoría, digámoslo así, o de nivel más bien, y vas a pasar a uno superior, se puede hacer, pero tienes que hacer esa transición. Release letter de donde estás, cumpliendo las razones. Ahora tienes que liquidar ese contrato. La oferta es un contrato y ese contrato tienes que liquidarlo acorde a las condiciones de ese contrato. Quiere decir que tienes que quedar a paz y salvo con esa institución para que ellos cancelen el COE. Y una vez cancelen el COE, el sistema dé la posibilidad de crear el nuevo COE con la nueva institución. Bueno, para eso tienes que apoyarte con tu agencia de educación, que ellos son expertos profesionales en esa área. Y en caso que no, pues puedes venir Ah, con bueno, y nosotros. si necesitas Claramente. ayuda, nosotros te podemos ayudar con Claro, eso, obviamente. no hay ningún problema. Bueno, tenemos otra pregunta. Entonces, bueno, solamente una pequeña aclaración. Hay personas que me están dejando preguntas que son muy específicas para una situación en particular. Muy individual. Entonces, sí, sí, se vuelven, sí, yo siento que la pregunta es muy individual y de pronto podría, podríamos necesitar que compartieran una información más sensible de parte de ustedes. Entonces, más bien lo que podemos hacer es, yo les voy a compartir un link para que programen una cita directamente con Julio y puedan evaluar su caso puntualmente. Entonces,
La idea, vamos a hacer, voy a mostrarle a Julio las preguntas que sean generales, que creo que pueden tener un impacto en la mayoría de personas, pero si ya son muy específicas, muy puntuales, y de pronto hay información sensible en la pregunta, pues no la voy a compartir, Sí. solo para que lo tengan presente. Entonces, bueno, continuamos. La siguiente pregunta. Ahí Andrés nos pregunta en Facebook, quiero saber si hay algún cambio respecto al pathway hacia la visa 191. Estoy en mi segundo año en la 491, Skill Work Regional. Ujú. Hasta donde entiendo es solo estar por 3 años en esta visa 491 para poder aplicar a la 191. Eso es cierto, la condición de la visa 491 exige vivir y trabajar en la región, ¿bien? O en área regional. Entonces tienes que asegurarte que cumplas con ese requisito y eso tienes que demostrarlo. Para pedir la visa 191, cuando cumpla los 3 años de vivir y trabajar en la región, que los puedas demostrar. Normalmente son los 3 últimos tax return, lo que te piden. Todos los visa agreements, todos los comprobantes de pago. Te pueden pedir las transacciones bancarias en la región. Sí, o sea, las regiones ahora son muy detallistas para determinar si realmente estuviste en el área regional o no. No hay ningún cambio. Eso continúa de la misma manera. Entonces, teniendo ese requisito, puedes solicitar la visa 191. Ok, tenemos otra pregunta de William en Facebook que dice, ¿qué alternativas de camino para residencia quedarían para las personas mayores de 35 que ya tienen profesión y están estudiando inglés en Australia? El sistema de Skill Migrants sigue vigente, la edad límite es hasta los 45 años, o sea, no hay ningún impedimento que se haga el proceso. Inclusive el proceso se puede hacer desde fuera de Australia, no necesariamente dentro de Australia. Los requisitos siguen siendo los mismos, que hay una profesión en demanda, hacer la validación de esa profesión, tener el nivel de inglés. El sistema de puntos sigue igual. Se espera que haya un cambio en el sistema de puntos a finales del año. Eso está, y gracias por la pregunta, eso está para consulta. Ahí el gobierno publicó recientemente varios aspectos que están considerando para hacerle un cambio al sistema de puntos, donde básicamente lo más importante es que le dan más énfasis a las parejas cuando hay pareja, porque también entienden que puede ser una persona que aporte laboralmente en Australia. Entonces eso está para consulta, entonces va a haber un cambio del sistema de puntos, pero va a haber lo mismo, la lista, los puntos, etcétera. Entonces no hay ningún problema, es que tenga la profesión en demanda, si está en una región que cumple los requisitos de la región, para que la región te nomine y derivado de esa nominación llegue la invitación para la visa. Pero son las mismas 3 visas, 189, 190 y 491. Las visas de trabajo, si estás en Australia estudiando, pues puedes potencialmente, pasa mucho ahora, especialmente el año pasado hacia acá, se ha incrementado mucho el número de visas de sponsor, personas que han estado estudiando, trabajando con compañías a raíz de todos estos cambios. Entonces han hablado con la compañía, les han propuesto la posibilidad de un sponsorship y las compañías han accedido porque quieren continuar contando con el recurso humano y entonces el número de visas de sponsor han aumentado bastante. Entonces está la posibilidad de la visa sponsor, la visa de Skill Migrants y están las otras visas de familia, si es el caso, cuando tienen una relación de pareja especialmente y es una relación cierta y la relación funciona y todo eso. Entonces en muchos casos se da esa posibilidad también de una visa a través de una relación. Ok, perfecto. Acá tengo otra pregunta, una pregunta de Mario. Nos dice, hablando de los cambios en la lista, que hablabas ahorita de Jobs and Skills, ¿esos posibles cambios en las listas afectaría únicamente la 482 o también afectaría la 186? Ah, la 186 no está en esa lista porque esta es para el temporary skill, es para las temporadas. La 186 es una visa permanente. Entonces, tenemos que esperar si la lista de mediano y largo plazo sigue siendo la lista para la visa 186, que en este momento lo es. Pero por ahora esto es solamente para los de temporaries, o sea, los de un periodo de tiempo y ya no definitivos. Entonces, no sabemos todavía, pero se supone que va a haber unas nuevas listas. Sí. Aquí hay una pregunta que pues sé que esta la hemos respondido de alguna manera, pero es solamente porque sé que varias personas van a tener preguntas similares. Sí. Entonces Viviana nos pregunta, sé que no hay una lista de profesiones definitiva todavía, pero vi que es probable que saquen X carrera, Sí. Marketing Specialist. ¿Qué sabemos de eso? Entonces, pues, Ok, entonces la estructura de la lista normalmente es la lista general de lo que todo Australia necesita, que es la que se conoce ahorita como de mediano y largo plazo. Y luego está una lista que se llama ahora de corto plazo, que es lo que el gobierno pone a disposición de las regiones para que las regiones
hagan su programa migratorio y basado en sus propias necesidades decidan qué necesitan y qué no necesitan. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que independiente si esté en la de largo, mediano plazo o la de, me imagino que la llamarán la lista temporal y la lista de largo plazo, lo que más se necesita y lo que menos se necesita, vamos a decir, que creo que de memoria lo mencionaron así en algún artículo del gobierno. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que las regiones son autónomas en decir qué quieren. ¿Sí? Entonces, para el caso de Marketing Specialist, sigue siendo una posibilidad siempre y cuando una región lo tenga en demanda. ¿Sí? Es decir, no puedes hacerlo sola con la visa independiente, la 189, sino necesitas una región. Entonces ahí entra todo el esquema de las regiones, qué regiones tienen en demanda en marketing y cuáles son los requisitos. Si tienes que estar en la región, tienes que conseguir un trabajo en la región, etcétera, para que te inviten. Ok, aquí hay una pregunta, nos dice Jennifer, ¿qué tipo de visa podría obtener si deseo migrar? Soy profesional en diseño gráfico en mi país, tengo 43 años, tengo esposo e hija menor de edad, ¿tengo algún camino para explorar? De pronto... Yo diría que por la limitación de la edad, ¿no? Ujú. O sea, la edad límite son 45 años. Hacer un proceso de migración puede llevar 1 o 2 años cuando se está fuera. Entonces, y contando con que tuviera ya el nivel de inglés y que se pueda hacer el proceso desde afuera con una región, que sería la única opción por tu edad, que eso no te daría suficientes puntos para otra opción, sería una visa regional. Yo diría que el periodo es muy corto y es mucho lo que está en juego, tanto inversión financiera como la expectativa de la familia, ¿sí? Sobre todo es por los tiempos de espera, Sí, obviamente. porque hay cosas que controla uno y cosas que no. Por ejemplo, validar tu profesión es algo que podemos controlar. O sea, si sabemos que tiene los requisitos, se pide y hay un periodo de espera con la entidad y nos dan el skill assessment. ¿Sí? Entonces ya tiene la profesión. El nivel de inglés, pues no sabemos cuál es tu nivel. Puede que presente la prueba y no te dé el resultado que necesitamos. Entonces tienes que volver a presentar eso. Y ahí vamos sumando 3 meses, 6 meses, puede pasar un año. Y teniendo todo, entonces que esté en ese momento disponible, porque normalmente el corte es 1 de julio, que es el nuevo año financiero en Australia, entonces las regiones publican su nuevo programa. Entonces, que en ese programa, lo que miramos en el programa de hoy, esté todavía vigente. Puede que te afecte, puede que no pase nada. Entonces, si está vigente, entonces poder decirle a una región que tenga la posición de demanda, yo quiero que usted me nomine. Entonces, y que la región evolucione en un periodo de tiempo razonable para poderte invitar. El gol es la invitación antes de los 45 años. Entonces, si ya tienes, suponiendo que tuvieras el inglés y todo, ya diría, ok, 2 años es un periodo decente y se puede hacer. Hay expectativas, hay un buen porcentaje de posibilidades. Pero si no tienes el inglés todavía, que es como la variable que normalmente impide, yo diría que el periodo es muy corto. Sí. Ok, listo. Eh, hay una pregunta que nos hace, supongo, Viviana, en Instagram, y dice, ¿qué pasa con los que están próximos a entrar a un BED porque se quisieron reinventar? Hablo de los que tienen técnicos o tecnólogos en su país. Entonces, ella está hablando de que tiene un técnico en el país de origen y aquí va a ser un técnico en algo diferente, un BED en algo diferente. Sí. Entonces, ¿tu pregunta sería relacionado con visas, postgraduate o con...? Pues si tiene un técnico y va a ser otro técnico, porque si es un cambio de carrera, no habría ningún problema, porque para efectos de la visa de graduado, ¿sí? Que sería como, me imagino, la pregunta, siempre y cuando, si queda en firme lo de los 35 años, ahorita el 1 de julio, entonces tendrías que tener en consideración el tema de la edad para la visa de graduado, porque para ese escenario se necesita la visa de graduado para hacer la experiencia laboral de esa nueva profesión que estás estudiando. Entonces, en el esquema de lo que hemos hablado, no tendrías problema de no poder pedir esa visa de graduado que se llama Workstream, que es a través de cursos técnicos, cumpliendo los otros parámetros de edad y eso sí quedan firme. Por lo que no tienes todavía un bachelor o no tuviste un bachelor antes. Yo creo que la pregunta es por ahí. Sí, listo. Entonces, bueno, tengo otra pregunta acá de Michelle. Pues obviamente estas preguntas, cuando son, vuelvo y repito, cuando son casos muy específicos, lo más importante es que puedan hablar con Julio directamente y él evalúa su caso, su situación, porque pues obviamente
Si ustedes dicen, si esto no funciona, ¿ahora qué hago? Mm, El universo de posibilidades es infinito. Entonces, para poderles dar una respuesta aquí nos queda difícil. Entonces, por ejemplo, Michelle, te invito a que hagas una cita. Ella nos pregunta, si quitan chef de la lista de ocupaciones, ¿qué opciones tengo para residencia permanente? Entonces, Yo le diría a Michelle, bueno, si es la Michelle que yo conozco, que está estudiando, creo que es cliente de nosotros, que esperemos un poco, Michelle, cómo quedan las listas, cómo queda el cambio de los puntos y todo, porque tú estás en tu proceso de capacitarte en esa área. Entonces vamos mirando. Mi opinión es que el sector de hospitality, por la rotación tan alta que tiene de personas trabajando en esa área y la demanda que existe, es algo que va a continuar, debería continuar. Entonces, si la edad no es, que de memoria sé que Michelle no tiene 35 años, pues no habría problema para que continúes tu proceso. Sin embargo, si tienes algo más puntual, pues yo te recomendaría que esperemos un poco. Está bien que estés pendiente, eso sí me parece muy bien, que estés acompañándonos hoy. muy bien. Tenemos una pregunta de Álvaro. Dice, estoy en la mitad de Job Ready Program como mecánico y me acaban de aprobar mi visa de postgraduate después de 2 años de estudio. ¿Me Súper. afectan los cambios? ¿Cuántos años tiene? No nos puso la edad. Ah. Pero dijo, me acaban de aprobar mi visa de postgraduate. Ah, no, ya tiene la visa. ¿Ya la tiene? No, no le afecta. No le Sí, afecta porque puede seguir su camino. sí. Aquí la clave es eso. Siempre antes de un cambio, si logran con las características anteriores, con los requisitos anteriores, Si ya está otorgado, ya no hay ningún problema. Ya está correcto. otorgado Sí, el en el problema camino. es cuando uno va en la mitad cuando va en la mitad del camino, no ha llegado al punto No ha donde se llegado. congela. Cuando llega al punto que se congela, se Se congela. congela, correcto. Y es cuando todo queda en firme, sin problema. Así Perfecto. cambian las cosas al otro día, no hay problema. Así es. Entonces, bueno, aquí hay una pregunta de Mario y él nos hace, esto es una pregunta que, pues Mario te va a coger de ejemplo, perdón, pero es lo que circula en redes sociales constantemente y que se empieza a volver como un rumor y un rumor y un rumor y la gente amplifica sin ir a la base. Entonces Sí. dice, es verdad que para extender visa de estudiante a los que estamos en Australia tenemos que demostrar dinero alrededor de $40,000. No, eso no es verdad. Puede suceder, pero no es verdad. ¿En qué casos puede suceder? Eso depende de la combinación de riesgo entre el país de origen de la persona y la institución educativa donde vas a ir a estudiar, qué nivel de riesgo tiene. Eso viene desde antes y se viene haciendo, se viene aplicando sin ningún problema desde hace rato. Eh, Típicamente las instituciones educativas están en nivel 1 o 2 y los países de origen de las personas normalmente son nivel 1 o 2. Hay algunos países que son nivel 3, entonces los que son de nivel 3 tienen que demostrar fondos siempre, tanto afuera como acá. Entonces, depende de esas dos variables. Si como resultado, y el Departamento de Migración tiene una herramienta en el website de ellos donde uno puede verificar eso. Entonces uno dice, va a estudiar en esta institución y viene de este país. Y ahí le aparece la lista. Dice, debe demostrar el soporte financiero para hacer la solicitud de visa. Pero normalmente no. Normalmente cuando están aquí dentro de Australia no es un requisito. Normalmente. Pero dicho eso, como todo en este aspecto de migratorio, hay que revisar, ¿sí? Entonces, como decía Diego al principio, son respuestas generales. Entonces, yo te digo, la mayoría no tienen que hacerlo, especialmente si vienen de Latinoamérica. No tienen que hacerlo, pero hay que revisar esa herramienta dependiendo la combinación que estés haciendo. Buen punto también, esta pregunta es porque el gobierno está revisando todas las instituciones educativas, incluidas las universidades. De hecho, algunas ya tomaron decisiones para evitar negaciones de visa, porque si tienen muchas negaciones de visa, les suben el criterio de riesgo. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que tengan que demostrar dinero, por ejemplo, los estudiantes. Entonces, ellos no quieren que eso suceda, además por prestigio, especialmente las universidades. Las instituciones o los colleges que ofrecen cursos BED, el gobierno hace, no sé, hace como un mes o menos, en uno de los anuncios que hicieron, le dijo a las instituciones educativas, bueno, tiene 6 meses para que organice todo como debe ser, de acuerdo a lo que establece la ley que regula toda la parte de educación para estos efectos internacionales, que es eso, se llama, y los vamos a revisar. Entonces eso se espera que el gobierno revise en los próximos 6 meses todas las instituciones, especialmente las que ofrecen cursos BED, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Que las instituciones cumplen. Entonces, si cumplen con todo, pues no les quitan la licencia, si no cumplen les van a quitar la licencia. Entonces, bien importante esa pregunta.
Brenda nos pregunta, ¿qué trabajos no cualificados están solicitando más en Australia? No Más, calificados. sí, más así como el tema del mercado que se está moviendo. Pero trabajos no calificados están fuera de todo este programa migratorio que hemos mencionado hasta ahora. Bueno, que trabajo no calificado se considera que lo puede hacer cualquier persona. Entonces, cualquier persona que ya tenga un estatus de residente o ciudadano aquí en Australia lo puede desarrollar. Si la pregunta está enfocada en que voy a ir con una visa de estudiante, mi nivel de inglés no es muy bueno o tengo un nivel de inglés más o menos y quiero saber qué trabajos puedo desarrollar cuando esté con esa visa de estudiante que me permite trabajar 24 horas a la semana, pues son los mismos de siempre. Trabajos no calificados es en los restaurantes, en el sector de hospitality, es pues ser waitress si el inglés da, en los trabajos en limpieza específicamente, porque se acomoda a los horarios de estudio normalmente, pero típicamente es cualquier trabajo que puedas desarrollar. Hay mucha gente que trabaja en construcción, hay gente que trabaja en logística, ¿cómo se llama? Contenedores, cargando y descargando contenedores, cosas así. Eso es lo que se considera no calificado, es decir, no calificado es que lo puede hacer cualquier persona. Pero eso seguirá siempre lo mismo, porque típicamente son los trabajos que casi nadie quiere hacer, ¿sí? Porque son trabajos físicos, normalmente. Ok. Juanca nos pregunta en Instagram, buenas tardes, me gustaría saber si para postular a la postgraduate en pareja se tiene que presentar fondos. No, No, esa no. no. La visa de graduado, postgraduate, no implica demostración de fondos financieros, es solamente para la visa de estudiante. Sí, perfecto. Acá tengo otra pregunta. Fernanda nos pregunta, ¿van a existir cambios en la visa 186? No, no están anunciados cambios para la visa 186. La 186, para los que no están muy empapados del tema, es la segunda etapa de la visa de sponsor. Es una visa que implica un contrato de trabajo o se puede solicitar directamente. Hay una opción que se llama entrada directa. Si la persona ya tiene el Skill Assessment, o sea, validada su carrera, 3 años de experiencia y un nivel de inglés que en este momento está en 6 en la prueba es en cada banda o el equivalente en otra prueba. Es una visa de residencia permanente, pero requiere el apoyo de una empresa para poderlo hacer, un contrato de trabajo. Ok. Claudia nos pregunta, ¿puedo estudiar cocina si fue mi experiencia de trabajo durante los últimos 3 años en Australia? O sea, pero tiene otra profesión en el país. Entonces, tiene una carrera diferente en el país de origen, trabajó en cocina en los últimos 3 años en Australia y quiere ahora estudiar eso. Sí, pues puedes, no hay ningún problema. Puedes estudiar cocina si eso te gusta ahora y desarrollar una profesión a través de esos estudios. Si ya tienes un título universitario, no tendría la posibilidad de hacer una visa de graduado, si ya tienes un título universitario. Si tu título anterior es un título técnico, pues sí, no tienes ningún problema. Y potencialmente puedes desarrollar un camino a través de la obtención de una ocupación que se llama chef. Porque cocina se estudia en dos cosas: la operación, que es cook, para cocinar, aprender a hacerlo, y la otra que se llama la parte administrativa, que es hospitality management, que es lo que hace un chef. Lo sabe hacer y lo sabe administrar. Entonces, bien, sí, no habría problema, pero tienes que tener en cuenta esas variables que te acabo de mencionar, ¿no? Y que a la hora de pedir la visa de graduado, si deseas hacer un proceso migratorio, la edad que quede establecida, no tengas más de esa edad, tengas el nivel de inglés que es más ahora. Sí. Tenemos otra pregunta, una de Andrea en Facebook. Dice, buenos días, ¿hay algún cambio respecto al tiempo máximo para estudio de inglés? No, el tiempo en la legislación está establecido que los cursos de inglés no tienen límite. Sin embargo, dentro del criterio que ya todo el mundo conoce de ser un estudiante genuino, se espera que esos estudios de inglés sean progresivos. Entonces, es algo que se tiene que demostrar. O sea, yo vengo con un curso de 6 meses a estudiar 6 meses inglés en Australia y llego a un nivel preintermedio y hago una renovación de visa por un año y con ese nivel llego a upper intermedio, vamos a decir, y quiero continuar, puedo hacerlo para llegar avanzado, pero tiene que estar establecido que es progresivo, es decir, que realmente la persona está avanzando y segundo, que eso va a llegar a algún lado, tienes que tener un específico. Entonces, por ejemplo, puedes decir, yo quiero hacer los cursos Cambridge
el curso avanzado. Entonces estoy haciendo todo mi proceso. Y en eso, en las diferentes visas que pides es lo mismo. Y vas mostrando el progreso. Pero legislativamente hablando, no hay límite para el número de semanas de clases de inglés. Ok. Pedro nos pregunta, eh, bueno, Pedro, te recomiendo hacer una cita con Julio. Basado en tu pregunta, igual la voy a hacer, pero te lo recomiendo debido a la premura del tiempo. Entonces dice, hoy estoy de cumpleaños, feliz cumpleaños, cumplí 42 años. Ujú. Estoy desde hace casi 2 años en Melbourne. Soy periodista y tengo un máster. Mi visa se vence el 21 de junio y me Ya. quiero cambiar de institución. Estoy haciendo un diplomado. Considerando estos aspectos, ¿qué camino debería seguir para poder mirar un camino hacia la residencia? Mm. Entonces, 42 años, eh, tiene un máster en periodismo. Entonces, sí, por eso te digo, hay que hacer una cita Sí, para mirar hay específicamente. muchas variables ahí. Sí, Sí, lamentablemente no te puedo dar una respuesta así, sí o no, o porque hay muchas variables a considerar. Tienes una debilidad en términos de tiempo, tienes un deadline de lograrlo antes de los 45, pero tocaría mirar más en detalle qué has estudiado hasta ahora, qué vas a estudiar, y si ahí eso está en demanda en alguna región, y evaluar las regiones y tu nivel de inglés cuál es, y todo eso para poderte dar una respuesta específica de las diferentes opciones, porque normalmente no es una sola, hay más de una. sí. Fernanda nos pregunta, ¿ustedes saben cuánto se está tardando Betaces en dar respuesta de Skill Assessment cuando no se tiene el Fast Track? 3 meses es el tiempo estándar de ellos, 12 semanas. A veces se demoran más, pero si se cumple el periodo que ellos anuncian, puedes contactar a Betaces para preguntarles en qué va tu proceso, para que ellos te contesten en ese periodo de tiempo. Entonces, normalmente uno espera las 12 semanas. Si a las 12 semanas no tiene respuesta, entonces uno escribe y dice, mira, ya se cumplieron las 12 semanas, estoy esperando mi resultado. Y entonces ellos como que se mueven un poquito más rápido para que sea en ese periodo un poquito más. 12 semanas, lo que está publicado por ellos. Normalmente Betaces en tiempos de respuesta normales es bueno, o sea, no es tan largo. Aunque tienen mucho volumen de trabajo ahora. Y el Fast Track, pues realmente el problema es que tienes que, no sé si ya lo cambiaron, que no he hecho en estas últimas semanas ninguna skill assessment con ellos, pero tenías para el Fast Track, tenías que llamar temprano para que te dieran un cupo, porque dan un cupo diario. Entonces podías durar una semana todos los días a las 9 de la mañana esperando el teléfono para poder pedir el Fast Track, que es costoso en mi opinión. Ok. Tenemos una pregunta de Viviana. Dice, estoy interesada en renovar mi visa con un BED y según la nueva regulación no podría aplicar a una visa postgraduate. ¿Qué tipo de visa podría aplicar después de terminar el BED? Eh, no, no te puedo decir qué visa puedes aplicar, porque todo depende De todo, de sí. todo, sí. O sea, potencialmente hay un portafolio de visas, la visa de trabajo, una visa de pareja y una visa de skill migrant si tienes ya todos los requisitos en ese momento, ¿sí? Mm. Si no vas a tener visa de graduado, pues no la puedes tener. Pero no puedes pensar que vas a darle continuidad a tu estadía en Australia como sea, ¿sí? O sea, no es como termino mis estudios, entonces miro a ver qué otra visa sigo para estar acá. No, porque se supone que tú estudias con un propósito y se supone que si tienes los requisitos para otra visa lo vas a pedir antes de que eso suceda, ya sabiendo que no tienes esa opción de la visa de graduado, ¿sí? Entonces, no, en, en lo que ha venido sucediendo hasta ahora era eso. Entonces hago el curso, visa de graduado, la pandemia apareció, entonces se creó una nueva visa, la visa COVID, les permitió pasarse de estudio a visa para solo trabajar. La renovaron inclusive 2 veces y ahora entonces acabaron con esa visa y ahora otra vez. Entonces, ¿cómo hago para continuar? El gobierno lo que quiere es acabar con esa temporalidad de las personas en Australia. Lo que quieren es que hagan cosas definitivas, como por ejemplo, tiene la posibilidad de una visa de General Skill Migrant, entonces que la solicite, haga el proceso y obtenga su trabajo y se quede acá. Eso es lo que el gobierno quiere. Lo que no quieren es que las personas duren 6, 7, 8 años con visas temporales en Australia, tan solo trabajando e incumpliendo las condiciones de las visas que tienen, porque la realidad es que mucha gente tiene la visa de estudiantes con un propósito diferente, que es lo que la legislación establece que no debe pasar. ¿Sí? Por eso el tema de estudiante genuino. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero
lamentablemente, si no está la visa de graduado y no hay alguna de estas otras posibilidades, pues hasta ahí llegaría tu estadía en Australia. Así es. Tengo una pregunta de Luigi. Esta me parece interesante porque pues puede que mucha gente tenga esa misma duda. Ajá. Entonces, quiere hacer un máster, pero el máster tiene la opción de realizarlo online. Si él está aquí en Australia, entonces si realiza el máster online completamente 100% online, ¿podría aplicar a una postgraduate? No. El tema es el siguiente. La visa de estudiante establece la condición principal de la visa, que es estudiar, que el estudio sea presencial. ¿Bien? Eso quiere decir que tú tienes que ir a la universidad. Si la universidad ofrece dentro del programa parte de posibilidades de hacerlo, clases o, por ejemplo, que vea la clase online, etcétera, esto está bien, no hay ningún problema. Pero si el máster se ofrece como únicamente la opción de online, no te serviría para pedir una visa de posgrado. Bien, no sirve. De post-study se llama, perdón. Porque es específicamente para estudiantes internacionales que vienen a estudiar ahí en la universidad. Si está online no necesitas estar en Australia, no necesitarías una visa de estudiante. Lo puedes hacer desde tu país sin ningún problema. ¿Sí? Ese es el parámetro entonces. Algo que tienes que cumplir cuando vas a pedir la visa de graduado se llama Australian Study Requirement, que establece lo siguiente. El curso debe durar por lo menos 92 semanas craicos, o sea, 2 años. ¿Sí? Cada año escolar son 46 semanas. Tienes que tener que esté registrado como craicos y que esté en una categoría. Los niveles de educación en Australia van desde 1 hasta 9. Entonces, que sea nivel 7 mínimo, que es cursos de posgrado. Entonces, si cumples, y que ese curso, perdón, me faltaba algo, ese curso, si adelantaste materias o te acreditaron materias, que por lo menos hayas tenido que estudiar 16 meses. Bien, ese es el Australian Study Requirement. Entonces, cuando tú vas a hacer una visa de post-study o de graduado, tienes que cumplir con el Australian Study Requirement. Entonces, si cumples, y eso implica que tú estés presencialmente en ese curso, no que sea online. La facilidad online fue a través de la pandemia, pero eso ya el gobierno oficialmente lo terminó, porque ellos lo que hicieron fue en ese momento autorizar tanto a estudiantes domésticos como internacionales la posibilidad de cursos online por la pandemia, por la restricción de no poder estar en contacto con más personas. Y luego, después de la pandemia, no sé si se acuerdan, oficialmente el gobierno terminó con esa opción y dijo ya tienen que volver a clase todo el mundo. Entonces no se puede. Ok, perfecto. Aquí hay otra pregunta. Viviana nos pregunta, ¿se puede aplicar a la visa 190 estando offshore? Marketing Specialist. Sí, si tiene la invitación, no hay ningún problema. Ok. Tenemos otra pregunta. Ya nos quedan pocos minutos, entonces ya vamos cerrando, pero entonces tengo aquí un par de preguntitas más y Y concluimos. concluimos por hoy. Ajá. Sí. William nos hace una pregunta que también igual te invito a que hagas una cita con Julio porque pues obviamente la pregunta que haces tiene muchas variables para la respuesta. Ahí en los comentarios está en un pin, está como pin el link para hacer las citas, si quisieras. Igual voy a hacer la pregunta, pero dice, Ok. si estudié psicología en Colombia pero no tengo experiencia y estoy haciendo un MBA en Australia, ¿cuáles serían las opciones para buscar la residencia? Entonces, psicología, máster en business. O sea, de manera general te podría decir, para poder tener una profesión en Australia para un proceso migratorio utilizando psicología, tienes que tener 6 años de educación universitaria relacionada con psicología. Entonces, en lo que tú planteas, me imagino que estudiaste 5 años en tu país y no estás estudiando algo relacionado con psicología en el posgrado. Entonces, no tendrías el Skill Assessment se llama APS, Australian Psychological Society se llama, APS. Entonces, no tendrías el Skill Assessment. Entonces, recomendación, si puedes cambiar el posgrado a algo que tenga que ver con psicología, que no sea recursos humanos, porque eso no tiene que ver con psicología, tiene que ser relacionado. Eso es un máster en psicología. Bien, si puedes modificar eso, fantástico para que tengas tu Skill Assessment como General Psychology, se llama. Ok. María José nos pregunta,
quiero viajar a Australia con mis hijos, quiero llevarlos conmigo, o es mejor estando allá pedir reunificación, quiere hacer una maestría acá. Entonces, si quieres estudiar una maestría, puedes venir con tus hijos. Sí, la visa de estudiante establece que uno incluya a sus dependientes en la visa. Entonces, si vienes a estudiar un posgrado, puedes incluirlos. Hay que tener en consideración las edades de tus hijos. Si están en edad escolar, entonces deberían, por obligación, dentro de la visa, tener un cupo en un colegio en Australia, ellos también, y deberías pagar sus estudios como estudiante internacional a todos. Bien, hay muchas familias que viene alguien de la familia a estudiar el posgrado, entonces viene, en ese caso, si tienes pareja, tu pareja o tu esposo o esposa puede trabajar tiempo completo porque estás haciendo un posgrado, y tus hijos, si están más de 5 años de edad, están en edad escolar, tienen que ir al colegio. Bien, pero sí, eso está establecido, de que puedas incluir a tu familia. Eso es incluir a los dependientes. La última pregunta que tenemos, ella no nos respondió acá, si tienen 6 y 8 años. Ya tienen que Tienes ir estar al en- colegio. Sí, Hay algo importante ahí, perdón, sí, es tranquilo. que eso es lo bueno del tema de migración, que siempre hay algo adicional que aclarar, sí, es entretenido. Eh, es que si vas a un estado, si vas a hacer un posgrado y vas a, por ejemplo, a Western Australia, el estado te subsidia el costo de la educación de tus hijos. ¿Sí? Si vas a otro estado como Victoria o Melbourne o Sydney, no hay ese subsidio. Si vas a Australia, es el 50% del subsidio de lo que vale el colegio de tus hijos. Si vas a Western Australia, a Perth, no tienes que pagar el colegio, siempre y cuando hagas un posgrado en una universidad allá. Entonces, nuevamente igual, si quieres cuadrar una cita con Julio, Ah, sí. ahí está el link. Sería mi recomendación para que miren específicamente el Mm. caso y te ayuden a buscar cuál sería tu mejor opción de acuerdo a lo que Sí, necesites. pero tiene que ser una universidad allá y es el único estado que ofrece subsidio. Entonces, muchas familias, como el caso de ella, que tienen hijos y vienen a hacer el posgrado, entonces tienen esa ventaja, que no tienen que desembolsar el dinero para el colegio de los niños. Sí, perfecto. Olga nos pregunta, ¿cuándo publican la nueva lista de ocupaciones en demanda? No sabemos, lamentablemente, Olga. Ojalá supiéramos. Esto se mueve con anuncios y de pronto aparecen. De hecho, estos anuncios que hicieron se han desarrollado de manera rápida. Entonces, yo pienso que de acuerdo al plan de acción que publicó el gobierno, ellos están en su interés de cumplir con esas metas y esas fechas que publicaron. Debería pasar ahorita el 1 de julio, en junio deberíamos tener alguna noción ya de algo, me imagino, si va a haber un cambio, y si no sería para el siguiente periodo que puede ser de acuerdo al plan de acción en diciembre, que es cuando publican el cambio de sistema de puntos, etcétera. Pero puede ser antes. Igual hay que estar sintonizados, entonces nos puede seguir en todos nuestros canales para que estar pendiente, y nosotros vamos publicando a la medida que van apareciendo los cambios, cuando ya están los cambios o los anuncios son oficiales, antes no. Bueno, para hablar sobre cosas oficiales, no sobre cosas supuestas o especulaciones, porque es difícil, sobre todo cuando hay un proceso de estos tan importante en la vida de las personas, como es moverse a otro país. Es cierto. Mm. Bueno, ya cumplimos nuestro tiempo por hoy. Listo. Vamos cerrando. Entonces, nuevamente muchas gracias a todos los que se conectaron. Ahí está el link para aquellos que quieran hacer una cita con Julio. Les recomiendo 100%. Tengan una cita, hagan la consulta, pregunten todo lo que tengan dudas. Sobre todo porque, como bien lo dijo Julio, cuando estamos hablando temas migratorios, la cantidad de posibilidades que hay la cantidad de Sí. variables que hay es muy Mm. grande. Entonces, digamos, de mi parte, bueno, gracias por acompañarnos. A mí me gusta mucho hacer esto es precisamente por las preguntas, porque eso pues nos enriquece a todos, ¿no? Y nos da como una perspectiva diferente de esas dudas que puede tener uno respecto a anuncios que hace el gobierno de cosas que ya están andando y cosas que posiblemente van a empezar a andar. Entonces, la invitación es para que se documenten. Con gusto, nosotros tenemos la posibilidad de asesorarlos con bastante experiencia. Entonces, si están interesados en realmente evaluar sus posibilidades, con gusto hagan la cita y nos reunimos para evaluar sus posibilidades. Lo otro es que nos sigan, estén pendientes de lo que está pasando. Este es un mundo donde se genera mucha información, donde se especula mucho, donde hay mucha falsa información.
Entonces, normalmente les recomiendo que verifiquen lo que vean, que sea información de fuente confiable, es decir, del gobierno de Australia, ¿sí? Que sea de sitios confiables. Gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos en la próxima, que pienso que será pronto porque con todo lo que está pasando ahora, pues hay necesidad de hacerlo. Así es. Bueno, Bien. un abrazo a todos. Que tengan buena noche y buen día por acá los que están en Australia.